La luz azul de la pantalla de su tableta era la única compañera de Amara Diop en la quietud de su apartamento madrileño, un pequeño oasis de plantas frondosas y textiles africanos que contrastaba con la fría funcionalidad de los rascacielos que se intuían tras la ventana. Eran más de las 2 de la madrugada, pero sus dedos seguían deslizando el lápiz digital sobre el cristal, afinando las líneas de un sueño que pronto esperaba tomaría forma en Ladrillo y Esperanza, el centro comunitario sostenible de Aluche. Cada trazo era una mezcla de pasión arquitectónica y un anhelo profundo de crear algo significativo, un espacio que respirara inclusión en un barrio que bullía con la energía de 1000 acentos. El aroma a café recalentado se mezclaba con el de la tierra húmeda de sus macetas, un perfume que siempre la transportaba, por un instante, al patio de la casa de su abuela en Dakar, tan lejos y a la vez tan presente en la meticulosidad de su trabajo. Al día siguiente, el corazón de Madrid latía con su ritmo frenético habitual, mientras Amara entraba en el imponente vestíbulo de Valcárcel et Socios. El mármol blanco y el acero pulido reflejaban figuras apresuradas y rostros concentrados, el epítome de la arquitectura de élite, donde cada proyecto era una batalla y cada presentación un juicio. Amara sentía el peso de las miradas, algunas curiosas, otras indiferentes, la mayoría simplemente ocupadas. Ella era una de las pocas caras negras en ese mar de trajes a medida y apellidos con solera, una realidad que había aprendido a navegar con una mezcla de profesionalismo impecable y una sonrisa que a veces le costaba mantener. Ricardo Valcárcel, socio principal y arquitecto estrella cuyo nombre adornaba la entrada, la esperaba en la sala de reuniones. Un hombre en la cincuentena, con un aire de autoridad indiscutible y un traje que probablemente costaba más que el alquiler de Amara de varios meses. Su saludo fue una palmada condescendiente en el hombro. «Amara, querida, justo a tiempo. Veamos esos bocetos del proyecto social». Su voz, aunque aterciopelada, llevaba un matiz que a Amara siempre le resultaba incómodo, como si su trabajo fuera una curiosidad exótica en lugar de la arquitectura seria que él practicaba. Ella desplegó sus planos digitales en la gran pantalla, explicando con voz clara y apasionada la interconexión de los espacios, el uso de materiales reciclados, la integración de huertos urbanos y la forma en que el edificio se abriría al barrio, invitando a la comunidad a hacer lo suyo. Habló de eficiencia energética, sí, pero también de dignidad, de crear belleza accesible. Los otros 2 socios, Elena Herrera y Carlos Benjumea, escuchaban con atención, intercambiando miradas. Al final fue Elena quien habló, sus ojos grises mostrando un interés genuino. «Amara, esto es impresionante, fresco, audaz. Mucho más de lo que esperaba para un centro comunitario. Hay una visión aquí que va más allá de lo funcional». Carlos asintió. «Coincido. Hay una propuesta de valor muy potente. Creo que deberíamos darle prioridad, buscar financiación adicional si es necesario. Es el tipo de proyecto que puede posicionarnos de una manera diferente». Ricardo Valcárcel permaneció en silencio, sus dedos tamborileando sobre la caoba pulida de la mesa. Una sonrisa tirante se dibujó en sus labios cuando los otros socios ya habían expresado su entusiasmo. «Sí, ciertamente. Pintoresco. Mucha alma, Amara. Veremos cómo encaja en la estrategia global del estudio. Buen trabajo, en cualquier caso». La palabra pintoresco resonó en los oídos de Amara como un alfilerazo, minimizando la complejidad y la innovación de su diseño. La frialdad en los ojos de Ricardo era casi imperceptible, pero Amara, curtida en leer las corrientes subterráneas de la cortesía superficial, sintió un escalofrío. La aprobación entusiasta de los otros socios parecía haberlo tomado por sorpresa, y no de una manera agradable. Los días siguientes se convirtieron en una sutil danza de obstáculos. Reuniones cruciales sobre su proyecto eran reprogramadas en el último momento, a horas en las que él sabía que Amara tenía otros compromisos ineludibles. Solicitudes de software específico o acceso a bases de datos de proveedores de materiales sostenibles se demoraban inexplicablemente. Ricardo comenzaba a salpicar sus conversaciones con comentarios ambiguos sobre la idealista ingenuidad de Amara o la complejidad financiera de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso para alguien de su experiencia. La frase, su experiencia, siempre flotaba en el aire, cargada de un significado no dicho que Amara sentía en la piel. «Amara, este enfoque en lo comunitario es loable de verdad», le dijo un día, revisando unos planos con una ceja arqueada. «Pero no olvides que somos un negocio».
La rentabilidad, la seriedad de nuestra imagen son factores cruciales. No queremos parecer una ONG, ¿verdad? Ella intentaba rebatir con datos, con proyecciones, con la pasión que la había llevado hasta allí, pero sus palabras parecían rebotar en un muro de condescendencia. Empezó a notar cómo en las reuniones de equipo Ricardo la interrumpía constantemente, a menudo para clarificar o reorientar sus puntos, casi siempre diluyendo su impacto o atribuyéndose sutilmente el mérito de alguna idea original que ella había esbozado. Javier Ramírez, un arquitecto joven que se había incorporado al estudio unos meses antes que Amara, observaba estas interacciones desde su cubículo cercano. Era un hombre callado, de origen ecuatoriano, con unos ojos que no se perdían detalle. Amara lo había catalogado inicialmente como tímido o quizás simplemente reservado. No hablaban mucho más allá de los saludos cordiales. El aislamiento comenzó a tejerse como una red invisible. Invitaciones a almuerzos informales de equipo que olvidaban incluirla. Conversaciones que se silenciaban cuando ella se acercaba. El proyecto de Aluche, que había sido recibido con tanto entusiasmo por Herrera y Benjumea, parecía empantanarse en una burocracia repentina orquestada por Ricardo, quien ahora insistía en revisar personalmente cada mínimo detalle, cada presupuesto, cada elección de material, encontrando siempre nuevos posibles problemas, que requerían más estudio. Una tarde, Amara descubrió que una carpeta crucial con los análisis estructurales avanzados de su proyecto estaba corrompida en el servidor. Horas de trabajo perdidas. El técnico de IT, tras una revisión superficial, se encogió de hombros. Estas cosas pasan, un pico de tensión, quizás. Pero Amara vio la forma en que Ricardo la observaba desde el otro lado de la oficina, una casi imperceptible sonrisa de suficiencia en sus labios. La duda, ese veneno lento, comenzó a filtrarse en su mente. ¿Era ella? ¿Estaba siendo paranoica? Quizás realmente no estaba a la altura. Las noches se poblaron de insomnio. Su apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como una celda donde rumiaba cada comentario, cada mirada, cada obstáculo. Empezó a cometer pequeños errores por puro agotamiento y estrés. Errores que Ricardo no tardaba en señalar, con falsa preocupación, en correos electrónicos copiados a todo el equipo directivo, solo para asegurarnos de que todos estamos en la misma página y mantenemos nuestros estándares de calidad. Amara. Un lunes por la mañana encontró una taza de café humeante en su escritorio. Al lado, una pequeña nota doblada. No dejes que te desgaste. Tu proyecto es brillante. Levantó la vista y vio a Javier Ramírez de espaldas, ya enfrascado en su propia pantalla. Fue como un pequeño rayo de sol en una tormenta. No estaba sola. No se lo estaba imaginando todo. El apoyo tácito de Javier, aunque mínimo, le dio a Amara un nuevo impulso. Decidió ser más meticulosa, guardar copias de todo en discos externos, documentar cada interacción con Ricardo, cada solicitud, cada retraso. Pero el ambiente era cada vez más hostil. En una reunión general, Ricardo presentó los nuevos lineamientos estratégicos del estudio, donde los proyectos de alto impacto y rentabilidad inmediata tendrían prioridad absoluta. El centro comunitario de Aluche no se mencionó ni una sola vez. Cuando Amara intentó preguntar al respecto, Ricardo la cortó con un «Ya hablaremos de esos proyectos de nicho más adelante, Amara. Ahora centrémonos en lo importante». La humillación fue pública y dolorosa. Esa misma semana, Ricardo convocó una reunión sorpresa con los socios y el principal inversor potencial para el proyecto de Aluche, un filántropo conocido por su interés en la sostenibilidad. Amara solo se enteró por casualidad al ver la convocatoria en la agenda de Elena Herrera. Cuando confrontó a Ricardo, sonrió con frialdad. «Ah, sí, se me debe haber traspapelado tu invitación. Un simple descuido. De todas formas, creo que es mejor que yo maneje esta primera toma de contacto. Ya sabes, por la sensibilidad del inversor. No queremos abrumarlo con demasiados detalles técnicos tan pronto». Amara sintió un nudo de furia impotente. Sabía que Ricardo iba a sabotear la presentación, a minimizar su rol, quizás incluso a presentar partes del concepto como si fueran suyas. Era un ataque directo y calculado para arrebatarle su proyecto, su sueño. Esa noche apenas durmió. La imagen del rostro sonriente y condescendiente de Ricardo se repetía en su mente. «No quieren mi talento», pensó con una claridad dolorosa, «quieren mi sumisión, pero no se la daré». Recordó las palabras de su padre. «Cuando te empujan contra la pared, Amara, es cuando descubres de qué estás hecha».
no para devolver el golpe con la misma moneda, sino para encontrar la fuerza de mantenerte en pie y buscar tu propio camino. Al día siguiente, Amara llegó a la oficina con una determinación fría. Había pasado la noche revisando sus archivos, sus correos, las fechas de las pérdidas de información, los comentarios de Ricardo. No tenía pruebas irrefutables de sabotaje deliberado, solo un patrón, una sensación abrumadora de injusticia. Pero tenía su voz y tenía su trabajo. Decidió arriesgarlo todo. Sabía que Ricardo estaba reunido con el inversor, el señor Ferrer, en la sala de juntas principal. Con una copia impresa de su presentación original y una maqueta a escala que había construido en sus horas libres, se dirigió hacia allí. Javier la vio pasar, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y preocupación. Amara le dedicó una breve y tensa sonrisa. Llamó a la puerta de cristal esmerilado y, sin esperar respuesta, entró. Ricardo estaba en plena perorata, señalando unos gráficos financieros en la pantalla. El señor Ferrer, un hombre mayor de aspecto amable, la miró con curiosidad. «Disculpen la interrupción», dijo Amara, su voz sorprendentemente firme. «Soy Amara Diop, la arquitecta principal y creadora del concepto del centro comunitario de Aluche. Creí que sería beneficioso para el señor Ferrer tener una visión completa y directa del proyecto desde su origen». Ricardo se quedó petrificado por un instante, su rostro enrojeciendo violentamente. «Amara, ¿qué demonios? Estamos en medio de una reunión importante». «Precisamente, Ricardo. Y como esta reunión es sobre mi proyecto, considero que mi presencia es fundamental», replicó ella avanzando hacia la mesa y colocando su maqueta con cuidado. El señor Ferrer miró de Ricardo a Amara, su interés claramente picado. «Por favor, señorita Diop, continúe. Me interesa mucho escucharla». Durante los siguientes 30 minutos, Amara expuso su visión con una elocuencia y una pasión que habían estado reprimidas durante semanas. Habló del impacto social, de la sostenibilidad como un acto de justicia, de cómo cada línea de su diseño estaba pensada para fomentar la comunidad. No atacó a Ricardo directamente, pero al presentar su trabajo original con tanto detalle y convicción, las omisiones y tergiversaciones de la presentación previa de Ricardo quedaron implícitamente al descubierto. Cuando terminó, hubo un silencio. Ricardo estaba lívido, apretando los puños bajo la mesa. Ferrer sonrió abiertamente. «Señorita Diop, esto es extraordinario. Es exactamente el tipo de iniciativa que busco apoyar. Su pasión es contagiosa y su diseño, impecable. Señor Valcárcel, no entiendo por qué la señorita Diop no estaba liderando esta conversación desde el principio». Ricardo farfulló una excusa sobre protocolos y estrategias de presentación, pero su credibilidad se había hecho añicos. Amara mantuvo la cabeza alta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el suelo bajo sus pies era firme. La reunión terminó con el señor Ferrer asegurando su compromiso con el proyecto, pero pidiendo explícitamente que Amara fuera el punto de contacto principal y la líder visible. Para Ricardo fue una humillación pública. En los días siguientes, la atmósfera en Valcárcel a socios fue eléctrica. Ricardo evitaba a Amara, pero sus miradas eran dagas. Sin embargo, Elena Herrera y Carlos Benjumea convocaron a Amara a una reunión privada. «Amara», comenzó Elena, con un tono serio, pero no hostil. «Lo que sucedió en la reunión con el señor Ferrer fue inusual y revelador. Hemos estado discutiendo algunas irregularidades y quejas veladas sobre el ambiente de trabajo en el equipo de Ricardo que habíamos desestimado. Tu valentía nos ha hecho reevaluar las cosas». Amara, con el apoyo moral de saber que Javier estaría dispuesto a corroborar algunas de sus experiencias si fuera necesario, decidió ser completamente honesta. Expuso el patrón de comportamiento de Ricardo, el sabotaje sutil, el aislamiento, los comentarios. No lo hizo con acritud, sino con la precisión de una arquitecta exponiendo un fallo estructural. Los socios escucharon, sus rostros cada vez más sombríos. Prometieron una investigación interna exhaustiva. Ricardo Valcárcel fue suspendido de sus funciones esa misma semana. La investigación, aunque discreta para evitar un escándalo mayor, fue rápida. Salieron a la luz otros incidentes, otros proyectos apropiados, otros talentos jóvenes que habían sido marginados o habían abandonado el estudio. La arrogancia de Ricardo y su sensación de impunidad lo habían hecho descuidado. Unas semanas más tarde se anunció internamente la renuncia por motivos personales de Ricardo Valcárcel. Su nombre desapareció discretamente de la razón social del estudio, que pasó a llamarse Herrera Benjumea en Arquitectos.
A Amara se le ofreció no solo la dirección completa del proyecto del Centro Comunitario de Aluche, con todos los recursos y el respaldo necesarios, sino también un puesto como asociada junior, un reconocimiento a su talento y tácitamente a su integridad. El camino había sido duro, la cicatriz emocional tardaría en sanar, pero Amara había encontrado su voz y su fuerza. El estudio comenzó un lento proceso de cambio cultural, implementando políticas de inclusión más robustas y canales de denuncia más seguros. Javier Ramírez fue ascendido y se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Amara en el proyecto de Aluche. Meses después, Amara Diop se encontraba en una explanada polvorienta del barrio de Aluche. A su alrededor, el bullicio de las máquinas y los obreros comenzaba a dar forma a las primeras estructuras de su centro comunitario. El sol de la mañana madrileña iluminaba su rostro mientras revisaba unos planos con el jefe de obra. Una niña del barrio, con unos ojos curiosos tan grandes como los suyos, se acercó